La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. No, la mañana con 6 minutos. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en cabina de Zona 3 al licenciado José Luis Cuéllar Garza. José Luis Cuéllar Garza es el delegado en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Un nombre bastante largo, pero que podemos abreviar y conocer mejor como la SEDATU. Esta importante secretaría que probablemente no le hemos dado la dimensión que le dio el presidente Enrique Peña Nieto al crearla. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Saludos a su auditorio de este programa tan escuchado, tan influyente en la opinión pública. Gracias por la oportunidad de comunicar lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos hacer para la sociedad de Jalisco y de México. A mí me gustaría partir, José Luis, si no tienes inconveniente, de los orígenes de la creación de la SEDATU. ¿Cuáles son las secretarías y las funciones que aglutina esta nueva secretaría a nivel federal? Sí, tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se constituye en virtud de la reforma a la ley que gobierna al Poder Ejecutivo Federal, a la Administración Pública del Gobierno de la República. Esta iniciativa, promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, antes de tomar posesión, reforma diversas dependencias. Como tú recordarás, Pablo, y como el auditorio bien sabe, tenemos muy claros los casos de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, particularmente por su relevancia. Correcto. Pasó un poco más inadvertida la creación de esta secretaría, del nombre largo, como bien dices, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero yo diría que para efectos del desarrollo, tan importante o más que el tema de la seguridad pública que está siendo reformado, es el de la creación de una dependencia que debe llevar adelante un proyecto de la mayor trascendencia para la competitividad, la productividad, la estabilidad, el orden, la armonía del territorio y la calidad de vida de la población. ¿A qué obedece la creación de la SEDATU? Es un proceso que amerita el mayor estudio, la mayor atención de parte de los académicos, pero también que debe ser explicado a la sociedad. La SEDATU, Pablo, cierra un largo ciclo iniciado en 1992, cuando el presidente entonces Carlos Salinas de Gortari hace la reforma al artículo 27 constitucional y permite que las tierras de origen ejidal, propiedad social, sean certificadas para que cada uno de los ejidatarios del país adquieran lo que se llama la titularidad de sus derechos parcelarios y puedan enajenar estos, si así lo decide la asamblea del ejido. Esto se hizo en paralelo, es lo que pocos advertimos, no estaba la población obligada a conocer de todo este entramado de leyes, se hizo en paralelo a la reforma y creación de una nueva Ley General de Asentamientos Humanos. Esta ley introducía desde 92 las nociones básicas que hoy organizan la arquitectura institucional del gobierno, del territorio y del desarrollo urbano. Lo que hoy advierte el presidente Peña Nieto es que el proceso de certificación de derechos de los ejidatarios estaba llevando a un proceso muy delicado e inconveniente para el país. Mediante la pérdida de tierras de parte de los ejidatarios, el acaparamiento de las mismas por parte de algunos especuladores, su enajenación desordenada para efectos de desarrollo urbano y habitacional, y además, lo que es muy delicado en nuestro país, la pérdida de importantes franjas territoriales en zonas turísticas. De manera tal que el presidente Peña Nieto toma la decisión en varios sentidos. En primer lugar, unificar lo que era la Secretaría de Reforma Agraria, que estuvo incluso a punto de desaparecer porque no se le encontraba sentido, con una de las subsecretarías
de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, para constituir una sola dependencia. ¿Qué significa esto? Que el territorio en adelante, desde la aprobación de la nueva ley orgánica y la creación de la SEDATU y su reglamento en abril pasado, el territorio nacional es uno solo, Pablo. Ya no hay distingos entre el territorio de centros de población rural y urbanos, y por tanto cabe el ordenamiento territorial y urbanístico también de los centros de población rural. Lo que se quiere con la Secretaría, que ahora justamente se denomina desarrollo agrario, es ofrecer a la población del campo, especialmente a aquellos jóvenes y mujeres sin tierra, nuevas generaciones que están sufriendo falta de oportunidades en el campo, tengan posibilidades de desarrollo, mediante programas que la SEDATU impulsa para jóvenes emprendedores rurales, para mujeres, para gente sin tierra en el campo, para que se arraigue y se quede ahí. También para alentar proyectos agroindustriales productivos, pero también, en segunda instancia, para lograr, a través del ordenamiento territorial, que aquellos ejidos que de plano por el proceso de dinámica del crecimiento demográfico y territorial, la dinámica socioeconómica, estén ya de plano inmersos en la mancha urbana, se incorporen de manera ordenada al desarrollo urbano, sea para la creación de infraestructuras, carreteras, aeropuertos, presas, rellenos sanitarios, reclusorios, grandes proyectos de infraestructura y equipamiento, y vivienda, lo hagan de manera ordenada, de manera tal que se evite el desorden que en décadas pasadas de mucha vacío de autoridad y desgobierno del territorio provocaron lamentable situación en la que tenemos el territorio del país y de la mayoría de las ciudades grandes de nuestra república. José Luis, a mí me da la impresión que el gobierno del presidente Peña Nieto, dentro de sus estrategias principales, fue ordenar el crecimiento territorial de nuestro país, sea urbano o rural. Ya lo mencionabas tú hace unos segundos, bueno, pues en distintos municipios, y para no ir muy lejos, José Luis, podemos ver aquí el crecimiento desordenado que se ha vivido en Tlajomulco, en Tonalá, donde, bueno, pues se dio autorizaciones a desarrolladores de viviendas sin ton ni son, que no tenían la infraestructura necesaria y que después crearon graves problemas a muchas familias en inundaciones, en servicios públicos, en transporte, bueno, una gran cantidad de cosas. Y el gobierno del presidente Peña Nieto lo que intenta es ordenar este crecimiento. Hay algo que no me queda claro aún en las atribuciones de la SEDATU. Los permisos, por ejemplo, para hacer un desarrollo habitacional en un municipio cualquiera, llámese Tlajomulco o Tonalá, que son los que, o Tlaquepaque, que son los que más han dado autorizaciones para construir viviendas, sobre todo de interés social. Ellos pueden dar la aprobación para hacer un nuevo desarrollo habitacional que probablemente no cumpla con las especificaciones o necesidades que pudieran tener las familias de la zona, ni con la infraestructura necesaria. ¿La SEDATU tiene alguna atribución para poder frenar esa licencia que hoy es de carácter municipal? Sí, esta es la pregunta central para explicar, tratar de explicar lo que puede hacer la SEDATU en materia de ordenamiento territorial por la vía de la política de la vivienda. Como tú ya esbozas, en realidad se trata de competencias o atribuciones que llamamos en derecho concurrentes. Quiere decir que están compartidas entre federación, estado y municipio, porque corresponde a los municipios la autorización de los planes y programas de desarrollo urbano, particularmente los planes parciales, tan populares ya en la opinión pública, en donde se determinan los usos y destinos del suelo, se determinan las densidades y se autoriza o no la urbanización y edificación de determinados territorios.
¿Qué pasa entonces con las competencias federales? Las de ahora el sector vivienda sectorizado en SEDATU, que comprende a la Comisión Nacional de Vivienda, al Infonavit, a Fobiste, a Banjército, por lo que hace la vivienda para las fuerzas militares, también FONAPO y la Sociedad Hipotecaria Federal. Lo que estaba haciendo el gobierno federal es un ejercicio poco responsable de sus competencias de otorgamiento de créditos y subsidios, Pablo. De manera tal que si el Infonavit, por ejemplo, o Sociedad Hipotecaria, o respaldaban la promoción del desarrollo habitacional de un fraccionador un poco escrupuloso en un territorio muy lejano de la zona metropolitana de Guadalajara, como desgraciadamente tenemos muchos ejemplos, entonces estábamos dándole la palanca financiera para que desarrollara esa vivienda. Entonces era una corresponsabilidad. El municipio otorgaba el derecho de uso del suelo, la federación, por conducto de Infonavit o Sociedad Hipotecaria, CONAVI, daba los créditos y subsidios, y teníamos el círculo cerrado. Tenemos un eslabón intermedio, que es el del ordenamiento territorial. ¿Quién le está diciendo y exigiendo a estos desarrolladores que provean la infraestructura, las comunicaciones, el equipamiento, el espacio público, las escuelas, los sistemas de aprovisionamiento de agua y tratamiento de aguas residuales, todos estos sistemas que deben organizar un territorio armonioso? Lo tienen que hacer conjuntamente Estado y Federación. Cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anuncia la nueva política de vivienda del gobierno federal, toma una decisión muy valiente, muy responsable, consciente de que iba a producir un impacto económico fuerte en las 5 empresas constructoras de vivienda más importantes del país, que se han desplomado en la bolsa de valores. Analizó concienzudamente el asunto con la Secretaría y el sector vivienda y tomó la determinación de no respaldar más de manera crediticia a estas desarrolladoras habitacionales que tenían decenas de miles de hectáreas acumuladas en zonas no aptas para vivienda, y por tanto impulsar una nueva vivienda que tiene varias premisas. Impulsar la concentración de las ciudades, su repoblamiento y su redensificación inteligente para hacer ciudades competitivas y sustentables. José Luis, a estos temas me quiero referir exactamente, porque esta nueva política del presidente Peña Nieto, pues digamos, yo no diría que dio al traste con los números de las vivienderas, pero digamos que las terminó de empinar más. Hay algunas características del Plan Nacional de Vivienda que estaremos explicando en unos momentos más y que, bueno, pues dificultan aún más ya la difícil situación que están viviendo estas empresas, que han tenido unas caídas espectaculares. Una de ellas, Omex, tuvo una caída de más del 50% de su acción hace algunos días, y esto pues debido pues a las reservas territoriales que tienen, debido a los altos niveles de apalancamiento que tienen estas empresas, y debido también a que el mercado se les va a complicar con esta nueva política de vivienda que vamos a describir. Tengo que hacer un corte comercial. José Luis, yo tengo una visión, y lo aclaro, muy personal, y lo he manifestado en estos micrófonos. Dentro del gabinete federal, el presidente de la República tiene, digamos, a 3 secretarios de su mayor confianza, sus 3 operadores principales. Creo que el número 1 y el número 2 se lo disputan entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Sin duda. Y el tercero es el titular de SEDATU, y se llama Jorge Carlos Ramírez Marín, un yucateco de todas las confianzas del presidente, y que probablemente no le hemos dado la importancia en Jalisco que tiene, porque hay que recordar que Jorge Carlos Ramírez Marín es el vínculo que nombró el presidente Peña Nieto entre Jalisco y la Federación, y creo
que como sectores sociales de nuestro estado no le hemos sabido dar la atención y sobre todo el diálogo que debemos de mantener con el titular de la SEDATU.